A ver, entremos directo en materia. Hoy vamos a hacer un recorrido analítico bastante profundo por un documento súper fascinante y, hay que decirlo, altamente crítico, que acaba de surgir desde la sociedad civil ecuatoriana. Se llama El Verdadero Informe. Y bueno, lo que hace que este análisis sea tan interesante no es solo su nivel de detalle, sino que funciona como una radiografía paso a paso de los primeros 30 meses de la administración de Daniel Noboa. Es un reflejo clarísimo de estas tendencias políticas más grandes que estamos viendo cruzar por toda América Latina. Así que vamos a desglosar exactamente qué dice este reporte sobre el estado actual del país. Y ojo aquí, para que quede súper claro, la idea no es tomar partido, para nada, sino entender la anatomía de esta crítica y cómo sus autores arman el rompecabezas de la realidad nacional. Y fíjense cómo arranca la cosa, porque es verdaderamente llamativo. Los autores no andan con rodeos y establecen el tono de todo el reporte usando una metáfora médica bastante cruda. Describen su diagnóstico literal como el de un médico que anuncia que su paciente está, y cito, en estado crítico y con terribles pronósticos a no ser que se tomen medidas urgentes. O sea, al usar esta analogía, el informe se planta como un chequeo severo, sin filtros, de la salud de la nación. De hecho, dividen todo su análisis clínico en lo que ellos llaman signos vitales. Así que pasemos a revisar el primer signo vital, los servicios sociales bajo tensión. Aquí es donde el reporte afirma que los sectores de salud, educación y derechos humanos están básicamente al borde del colapso estructural. Y esto ilustra de manera brillante la dinámica de todo el documento. Contrastan la narrativa oficial con lo que ellos ven en las calles. Mientras el gobierno habla de optimizar, de ser más eficientes y de lidiar con sabotajes, el informe lanza acusaciones sumamente graves. Por ejemplo, señalan que se ha despedido a más de 2.500 médicos especialistas bajo esta bandera de la eficiencia. Pero quizás el golpe más fuerte es la afirmación de que hubo cajas de medicinas entregadas por altos funcionarios en eventos que por dentro solo tenían gasas. Todo esto mientras los hospitales no tienen ni lo más básico como insulina o sedantes. 370,000, un número que de verdad pega fuerte. Según el reporte, esta es la cantidad exacta de niños que están trabajando hoy en Ecuador. Los autores conectan directamente este aumento del 37% en el trabajo infantil con un recorte masivo al presupuesto de la educación pública. O sea, el argumento es que escuelas cayéndose a pedazos, la falta de internet y el recorte de maestros están empujando a miles de niños fuera de las aulas, directo hacia la explotación laboral. Y dentro de este mismo primer signo vital, tampoco se guarda nada con el tema de los derechos humanos. Enumeran una lista de alegaciones bastante serias. Hablan de una militarización creciente de la seguridad pública que, según dicen, nos está haciendo retroceder en temas constitucionales. Detallan el uso desproporcionado de la fuerza contra la protesta social, mencionando específicamente las huelgas por el diésel en 2025. Además, ponen sobre la mesa casos no resueltos de desapariciones forzadas que presuntamente involucran a fuerzas del orden. Y por si fuera poco, en lo laboral denuncian que la gente está siendo forzada a trabajar turnos de 10 a 12 horas sin cobrar un peso de horas extras. Bueno, pasemos al segundo signo vital diagnosticado, la economía, la energía y el modelo extractivo. En esta parte, el documento analiza las políticas macroeconómicas para responder una pregunta súper simple. ¿A quién benefician realmente? Y de nuevo, el contraste es marcadísimo. Por un lado, apuntan a cómo el discurso oficial celebra estos hitos gigantes, como llegar a un récord de 10,000 millones de dólares en reservas internacionales o las altísimas ganancias de los bancos. Pero luego, aterrizan eso en la economía de bolsillo. Afirman que una canasta básica ya va por los $830, mientras que el salario mínimo es de apenas $482. Básicamente, el punto del reporte es que estas grandes victorias macroeconómicas simplemente no se están sintiendo en la mesa de la mayoría de los ciudadanos. Y entonces entramos al tema de la crisis energética, algo que le pega al día de todo el mundo. Lo interesante aquí es el argumento central. Los autores aseguran que los apagones no son ningún accidente. Trazan una línea de tiempo diciendo que todo empezó al ignorar un plan maestro por allá en 2017. Luego alegan que en 2023 le quitaron fondos clave a las empresas eléctricas. Para 2024, el reporte critica durísimo la compra de unos generadores ProGen que describen como chatarra obsoleta de hace 60 años. Y la cereza del pastel, para 2025, señalan que las famosas barcazas de generación eléctrica se contrataron y, convenientemente, terminaron ancladas cerca de negocios vinculados a la familia del presidente. O sea, el diagnóstico habla de un desmantelamiento intencional para favorecer el negocio privado.
En el frente ecológico, el tono es igual de contundente. Detallan lo que llaman una expansión superagresiva del modelo extractivista. Acusan al gobierno de hacerse de la vista gorda con la voluntad popular, específicamente ignorando las consultas para proteger el Yasuní y frenar la minería local. También critican nuevas leyes que relajan los controles ambientales y apuntan a tácticas militares que suenan extremas, como bombardear montañas en Imbabura. Oficialmente, la versión es que es para combatir la minería ilegal, pero el reporte sostiene que es una táctica para intimidar a comunidades y abrirle la puerta a las megacorporaciones mineras. Llegamos al tercer signo vital, una evaluación de la democracia y la diplomacia. En este pilar, el análisis asegura que hay una cooptación institucional masiva. Mapean de forma muy clara estas fracturas, donde los autores ven un patrón para acumular poder. Denuncian, por ejemplo, que el Consejo Nacional Electoral tiene sesgos, adelanta fechas y suspende partidos de oposición. Del lado del sistema judicial, lanzan acusaciones pesadísimas sobre el uso de prisiones preventivas express, sin condena, solo para sacar a rivales políticos de la cancha, usando como gran ejemplo el encarcelamiento del alcalde de Guayaquil. Y además, argumentan que hay una fuerte presión para cooptar a la Asamblea y asustar a la Corte Constitucional. Y aquí hay un término que es una genialidad del análisis político, la doctrina Donro. Es un juego de palabras que se inventan mezclando el apellido del presidente con la histórica doctrina Monroe. Usan este concepto para plantear que la política exterior actual es básicamente un plan cóndor del siglo XXI. El argumento es que se ha cedido completamente la soberanía y la diplomacia para hacerle el juego a los intereses militares y económicos de Estados Unidos, dándole la espalda a cualquier tipo de integración con el resto de América Latina. Y para respaldar esta famosa doctrina, el informe tira sobre la mesa incidentes diplomáticos que, afirman, buscan aislar al país deliberadamente. Primero, obvio, el polémico asalto a la Embajada de México para capturar a Jorge Glass. Luego, mencionan esta especie de guerra comercial con Colombia, poniéndoles aranceles del 100% por temas presuntamente políticos. Finalmente, critican duramente que se permita la presencia militar extranjera en las Islas Galápagos y que se firmen tratados con cláusulas de arbitraje internacional que en la práctica se saltan las leyes locales. Ahora, pasemos al cuarto y tal vez más urgente signo vital. La crisis de seguridad. 50. Un número que se presenta de manera bastante sombría a lo largo del reporte. Representa la tasa actual de muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Y los autores hacen mucho énfasis en que esto es un salto brutal, literalmente 10 veces más que lo que se veía hace apenas una década. Usan esta cifra para demostrar que esta espiral de violencia ha transformado por completo la vida cotidiana de las personas. Y luego nos topamos con este otro dato verdaderamente escalofriante. 119. Este es el número de fallecidos en una sola masacre dentro de una cárcel en Guayaquil, citado en el documento. Lo usan para argumentar que más allá de todo el discurso oficial de mano dura, meter militares a las cárceles simplemente no ha servido para quitarle el control a las bandas criminales, sumado a las muertes por inanición y falta de atención médica dentro de los penales. Para entender el tamaño del problema a nivel internacional, hay que ver estos datos de la Organización Mundial de Aduanas que cita el reporte. Un increíble 70% de las incautaciones globales de cocaína se dan en buques bananeros que salen del país. Con esta estadística en mano, el documento lanza la gravísima acusación de que los puertos privados operan sin inspecciones reales, sugiriendo que hay una inacción tremenda del gobierno frente a la complicidad de las corporaciones para mover estupefacientes bajo exportaciones legales. Todo este análisis de seguridad desemboca en la tesis más fuerte del informe. Los autores sostienen que toda esta narrativa del conflicto armado interno es, al final del día, una cortina de humo. Afirman que no se está usando realmente para desarmar a los capos de élite, sino que es la excusa perfecta para imponer estados de excepción, suspender derechos civiles, meter militares a las calles y, sobre todo, perseguir a la oposición bajo el paraguas de la guerra contra el terrorismo. Pero bueno, frente a este panorama, ¿cuál es el remedio prescrito? El llamado a la unidad. Porque después de darnos este diagnóstico tan duro, los autores no se quedan solo en la queja. Lanzan su receta médica para evitar lo que llaman un inminente naufragio del país. Son 4 pasos súper claros. Primero, volver a inyectar fondos urgentes a la salud y educación pública. Segundo, respetar, sin peros, la Constitución de 2008 y lo que la gente vota en las consultas populares. Tercero,
limpiar de una vez por todas las instituciones y el sistema financiero del dinero del narcotráfico. Y cuarto, un llamado gigantesco a que todas las fuerzas democráticas se unan para recuperar la soberanía del país. Y para cerrar este recorrido analítico, nos dejan con una pregunta que da muchísimas vueltas en la cabeza. Si asumimos que este informe es el diagnóstico clínico real del país hoy en día, ¿qué va a costar sanar fracturas institucionales y sociales tan profundas antes de que lleguen las próximas elecciones? Los autores han puesto sobre la mesa retos verdaderamente monumentales. Ahora solo queda observar muy de cerca cómo se desarrolla este ajedrez político en los próximos meses. Ha sido interesantísimo desglosar este documento, nos ayuda muchísimo a entender el panorama completo.